Hola, hola chicos, ¿cómo están? En este primer video vamos a hablar de las teorías de la probabilidad que hacen falta para que completen las actividades 1 y 2 de las guías, ¿cierto? Las guías 1 y 2. En la primera guía creo que se utilizan estos tres términos, más que todo que en la segunda. Entonces vamos a aclararlos, ¿listo? Bueno, muchachos, aquí hablamos de la teoría de la probabilidad. Esta teoría, pues, me hace referencia principalmente a yo que puedo obtener de unos datos que tengo. Por ejemplo, estamos hablando de si yo tengo en una caneca 20 balotas rojas y 50 negras, ¿qué probabilidad hay de sacar una balota roja o una balota negra de esa caneca donde pues efectivamente hay 50 balotas, 50 bolitas? Entonces, es la forma de encontrar la probabilidad de encontrar un valor en un grupo determinado. Después de tener esa relación, se pueden hacer varias relaciones, varias fórmulas matemáticas dentro de la teoría de la probabilidad, donde está la asociativa, la conmutativa, la idempotente, la simplificativa y la distributiva. Claro que hay sucesos que también son negados o contrarios, son los opuestos, ¿cierto? Eso se utiliza mucho para los diagramas de Venn, para visualizar los diagramas de Venn y cómo se podrían visualizar, ¿cierto? Acordémonos que la probabilidad tiene unas características muy particulares y es, por ejemplo, el espacio muestral. ¿Qué datos tengo yo en una, en una caneca, por ejemplo? Si yo tengo una lista donde hay varios numeritos, por ejemplo, los números naturales, entonces, ¿qué probabilidad hay de sacar el número 5? ¿Qué probabilidad hay de sacar números impares? ¿Qué probabilidad hay de sacar números pares? ¿Cierto? Entonces, ¿cuántos números pares hay? ¿Cuántos números impares hay? Muchos ejercicios que habíamos hecho en clase y que alguno de sus compañeros había expuesto era el de las tarjetas. Eh, en un juego de póker, entonces, o de una baraja española, entonces tenemos tantas tarjetas y qué probabilidad hay de sacar un rey o una reina de corazones o de diamantes, ¿cierto? O sacar el 6 de bastos, ¿listo? En una baraja española. Así ocurre en cualquier suceso. Eso es un suceso. ¿Qué probabilidad hay de que eso ocurra? ¿Listo? Por lo general es una fracción. 1/10, 1/100, 20/50. Esa es la teoría de la probabilidad y se pueden aplicar estas operaciones matemáticas, ¿cierto? Donde hay una referencia con el diagrama de Venn, ¿cierto? Ustedes ya lo vieron en clase, ya lo han visto. Era para aclarar la teoría de la probabilidad, donde simplemente podemos observar que vienen temas como la probabilidad condicional. En este caso, estamos hablando de la probabilidad de que ocurra A dado B. Es decir, ya sucedió B, ¿cierto? ¿Qué probabilidad hay de que ocurra el evento A? ¿Cierto? Hablamos de A intersección B, que es la probabilidad de que ocurra A y B a un mismo tiempo y la probabilidad de que ocurra B. Si hacemos la relación, todos son fracciones, ¿cierto? Si la referencia de que ocurra A dado B debe ser igual a la relación que hay o a la probabilidad que hay entre A intersección B sobre la probabilidad del suceso B, de que ocurra B, ¿cierto? Puede ser un ejemplo claro si yo tengo en una caneca 10 balotas y 5 son rojas y otras 5 son negras. Entonces, si ocurre A, después de que ocurra B, ¿cierto?
depende cuántas balotas tenemos entre las dos, la probabilidad de que ocurra A, ¿cierto? Con la intersección de que ocurra B sobre la probabilidad de que ocurra B, que en este caso serían las balotas del color contrario. Otra situación es que también hablamos de una variable que es dependiente y una que es independiente. ¿Cuándo es dependiente o independiente? Pues independiente es cuando efectivamente no necesitamos un resultado anterior, no estamos variando el resultado anterior. Es decir, una probabilidad condicional independiente puede ser que yo tengo 10 balotas en dos cajas diferentes, ¿cierto? 10 balotas en una caja y 10 balotas en otra, ¿cierto? Donde yo digo, bueno, ¿qué probabilidad hay de que en la primera caja yo saque el número 5 y en la caja número 2 yo saque la balota número 7? Son valores independientes, una probabilidad completamente independiente. Sin embargo, la dependiente ya es una afectación que hay en la segunda relación que depende del primer suceso. Ejemplo, tengo una caja con 10 balotas, ¿cierto? Y simplemente esas 10 balotas decido sacar una. Digamos que saqué la número 10. Una caja de 10 balotas y saqué la número 10. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que en el siguiente yo saque el 5? Ya no va a ser la misma probabilidad porque ya había sacado una balota anteriormente. Esa es más o menos la relación que hay entre la probabilidad dependiente y la probabilidad independiente, para que lo tengamos en cuenta. Esto está aplicado en sus guías 1 y 2, es para que las tengan en cuenta al momento de hacer los ejercicios. Lean bien cada uno de los ejercicios para poder realizar todas las actividades. Por último, tenemos el teorema de Bayes, que la fórmula, si bien parece un poco compleja, es la probabilidad de que ocurra un suceso A de B, ¿cierto? Que es igual a la probabilidad de B con el suceso A, ¿cierto? Por la probabilidad del suceso A sobre la sumatoria, o más bien desde k igual a 1 hasta n, que es el resto de lo que yo no tengo dentro del mismo problema, ¿cierto? Es decir, si ya saqué una balota, pues tengo el resto de balotas que no son probables, ¿cierto? Está hablando que es desde 1 hasta n, ahí me están diciendo, oiga, mire, la probabilidad de que ocurra B, siendo que el suceso A ya pasó y la probabilidad del suceso A. Todo esto tiene que irse sumando, ahí dice que tenemos que estar haciendo una sumatoria, es decir, de que el suceso A sub 1 esté, de que el A suceso 2 esté, A sub 3 exista, A sub 4. ¿Cuál es la probabilidad? Si estamos hablando de colores, en este caso, pues solamente son dos colores, entonces es 1 y 2. De que el suceso A ocurra, pues saqué las balotas de un color, ejemplo blanco, ¿cierto? Saqué las balotas blancas. Eso es un suceso A. No, pero el otro suceso es que saque las balotas negras. Entonces voy a sumar la probabilidad de que ocurra B cuando yo saco una balota blanca y la probabilidad de sacar B cuando ya saqué las balotas negras. Es la relación principal. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, es importante que tengan en cuenta que estas tres fórmulas son las que se van a usar en la guía número 1, ¿cierto? En la guía número 1 se utilizan bastante estas tres fórmulas. Las habían expuesto los compañeros de ustedes, se habían hecho aclaraciones en la clase con respecto a dichas fórmulas. La que menos estaba explicada creo que era teorema de Bayes. Entonces estamos hablando de un evento que ocurre después de haber sacado un suceso
establecido. El ejemplo más claro pues sería con balotas, para que no haya mucho complique. Sin embargo, pues también existe la posibilidad de hacerlo con letras, con números en general. Esto es una explicación por encimita de lo que tienen que hacer en su guía 1. Para la guía número 2, es importante que tengan en cuenta que son todos los contenidos que hemos hablado a través del periodo. Hemos venido hablando de estadística y de probabilidades. Hay que aclarar algo ahí, no son ni similares ni iguales la probabilidad a la estadística. La estadística es una cosa y la probabilidad es un estudio ya matemático de lo que se puede relacionar con la estadística. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Para la segunda guía, ¿qué es importante? La primera guía son solamente contestar una serie de preguntas, de ejercicios que les estoy planteando con respecto a estos temas, ¿cierto? Y en la guía número 2, principalmente tiene que ver bastante con su proyecto, lo que alcanzaron a hacer, lo que alcanzaron a terminar y lo que alcanzaron a presentarme. Entonces, cada uno de ustedes escoge cualquiera de las variables que estaba estudiando, que estaban haciendo la encuesta, seleccionan si es variable cualitativa, cuantitativa, de qué tipo, ¿cierto? Y de ahí me van a seleccionar cualquiera de los valores y me van a encontrar la probabilidad, ya sea utilizando el teorema de Bayes, ya sea utilizando la probabilidad condicional o ya sea utilizando cualquier tipo de teoría de probabilidad. En este caso, pues les estoy haciendo un repaso por la presentación para que las tengan en cuenta. Cualquiera de esas las pueden utilizar. ¿Qué otra cosa es importante que me verifiquen y que me coloquen en el informe? Pues simplemente utilizarme con alguna de esas tablas, encontrarme los cuantiles. Es decir, usted puede utilizar cuartiles, centiles, deciles, ¿cierto? Pero dentro de una tabla que ya habíamos establecido. Entonces, yo estudié la altura de los estudiantes. Ejemplo, le hice la encuesta sobre la pregunta a los estudiantes de cuánto medían, cuánto tiene usted de alto, ¿cierto? Entonces, hicimos los rangos, hicimos las clases, hicimos todo ese contexto dentro de las tablas, y ahora yo quiero decir, este dato en qué cuantile está, ¿listo? Eso ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos visto, es un recuento. La última guía es un repaso general de lo que se vio durante todo el periodo. Entonces, contexto no hay nuevo, ¿cierto? No hay un contexto nuevo. Y pues la situación es simplemente aplicar los temas vistos durante el periodo, que ya se venían aplicando y que ya en su proyecto usted iba adelantado. Entonces, prácticamente es relacionarlo con lo de la guía 2, que es prácticamente pasarlo y hacerme un pequeño resumen de su comprensión con respecto a un ámbito en la vida diaria. Es decir, usted hizo una estadística y aplica los conceptos aprendidos durante el periodo. No sería más. Listo, muchachos, entonces nos vemos próximamente en otros videos, esperamos. Y cualquier inquietud, pues entonces escriben en la base del video. Por favor, le dan like, le dan suscribirse al George Washington para que tengan en principio los videos que se van a ir subiendo de cada una de las materias.